Hola, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en el primer día de nuestro congreso de HPV. Esta es la primera sesión de casos clínicos y nos acompaña el día de hoy el doctor Manuel Rodríguez Dávalos, cirujano de trasplantes en Intermountain Healthcare, el doctor Humberto Bohórquez, cirujano de trasplantes en Ochsner Medical Center en Nueva Orleans, el doctor Iván Linares, actualmente trabajando en la Universidad de Cincinnati, y nos va a apoyar en la presentación del caso clínico la doctora Karen Pineda. La doctora Karen Pineda es cirujana HPV y de trasplantes con formación en Canadá y actualmente se encuentra trabajando en University of Rochester en Nueva York. Doctora Karen y a todo el panel, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Karen, tu sonido está cancelado. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Primeramente, quería agradecer al comité organizador del Congreso, el comité científico, Pilar, que ha estado detrás de este caso clínico, organizando todo. Me gustaría mucho estar en México y compartir esto con ustedes. Pero bueno, esperamos que les guste y va a haber muchas preguntas. Es algo muy interesante. Pues vamos a empezar. Este es un paciente masculino de 57 años, previamente sano, no tiene historia de alcohol. El paciente es activo, juega básquetbol 2 o 3 veces por semana. Y él acude a urgencias por un dolor en el pecho y epigastrio irradiado hacia la espalda. Le hicieron un electrocardiograma, las troponinas fueron normales y le hicieron un ultrasonido de hígado y vías biliares para descartar alguna patología ahí. Este es el ultrasonido del hígado, se ve un poquito hígado graso ahí. Y la vesícula no hay piedras, no hay ninguna litiasis, pero encuentran incidentalmente esta masa de 5 por 7 centímetros. Pues aquí a ver cómo, Iván, ¿le harías algo más? ¿Qué pedirías en este caso? Sí, Karen. Bueno, yo creo que ya con el resultado del ultrasonido valdría la pena hacer algo más como para ver la extensión y las características del tumor. Quizás una tomografía contrastada o una resonancia magnética ayudaría a caracterizar el tumor. Pilar, ¿algo que te gustaría agregar? No, tu sonido está apagado también. Perdón, una disculpa. PFHs, alfa fetoproteína, me gustaría conocer un panel viral para conocer si el paciente tiene alguna infección o algo que lo predisponga a desarrollo de tumores. Sí, pues este paciente fue visto por su médico familiar, le tomaron pues una biometría hemática. Karen, un momento. Sí, claro, adelante. Mira, como primera línea, este paciente, una masa tumoral, la primera causa de tumor en el hígado no es un cáncer primario, podría ser un cáncer secundario, lo que es lo más frecuente, sobre todo en pacientes que tienen un hígado normal. Por eso consideraría también hacer otros marcadores tumorales, por ejemplo, un antígeno embrionario o un CA19-9, para considerar la posibilidad de que sea una enfermedad metastásica. Y en todo lo demás, bueno, también haría un CT scan, pero quería hacer esa pequeña aclaración allí. Claro, y por ejemplo, le haría también una colonoscopia, tiene 57 años. Bueno, miraría primero los marcadores tumorales, haría el CT scan, a ver si me da algunas otras características y ahí de pronto consideraría hacer otros estudios. Pero creo que en la fase que lo estás presentando, esa sería mi siguiente forma de pensar. Sí, no, yo creo que es algo muy importante, ¿no? En alguien sano que no tenemos ninguna historia de cirrosis o pensando que tiene cirrosis, como dice el doctor Borges, hay que pensar en un tumor metastásico. El perfil viral fue negativo, como pueden ver las pruebas de función hepáticas fueron negativas y tenía una alfa fetoproteína de 3.
hicimos una resonancia magnética y había esta lesión en el segmento posterior 6x6 con un pobre real sin contraste. Voy a poner aquí un video de la resonancia. Karen, ¿nos podrías dar el peso del paciente, un poquito de talla y si ha tenido algún antecedente quirúrgico? Mencionaste que la historia médica era negativa, pero ¿ha tenido alguna otra cirugía? No, ninguna cirugía, nada quirúrgico. Tiene un BMI de 32. Entonces, Y los otros marcadores tumorales, como decía Humberto, estamos dado por hecho que son negativos, ¿no? sí, digamos que son negativos y una colonoscopia negativa. Con esto le harían algo más, doctor Borges. Creo que además de la resonancia magnética que presentaste, hay que estar seguro por el tamaño del tumor, ya que es más de 5 centímetros, que no hay enfermedad fuera del hígado, ¿no? Las imágenes que enseñaste, no sé si bajaba hasta la pelvis, pero creo que hay que checar los pulmones, ¿no? Como primer lugar, una tomografía de tórax sin contraste y para estar seguro que no haya enfermedad metastática. ¿Alguno le tomaría una biopsia? Sí, creo que sería el siguiente paso, particularmente, como decía, porque se trata de un paciente con un hígado sano, en un contexto de no cirrosis, en el cual pues cabría la posibilidad de que tuviera un hepatocarcinoma primario, pero realmente no es el caso más frecuente en ese contexto. De manera que yo creo que el siguiente paso, además de todos los estudios que ha mencionado Manuel, es realizar una biopsia y determinar qué tipo de tumor, y además de eso mirar las características del hígado para determinar si eventualmente se va a hacer una resección, cuál sería la magnitud de esa resección. Aquí le hicimos una biopsia y salió un hepatocarcinoma moderadamente diferenciado. Bueno, ustedes ya mencionaron si leemos algún estudio de imagen bueno, voy a mencionar ahorita que más adelante, pero tiene una tomografía con no señales de metástasis y le harían otro estudio más, considerando ya es un hepatocarcinoma. En este caso es un hepatocarcinoma en un paciente que consideramos no cirrótico. ¿Le harían algo más? Creo que en este caso, no, pero creo que una cosa importante que hay que discutir es que ya tenemos la biopsia, sabemos que es carcinoma hepatocelular, pero la mayoría, recordar a la audiencia que la mayoría de los carcinomas hepatocelulares se van a presentar en pacientes que tienen enfermedad hepática y que a lo mejor en este caso, aunque los marcadores, aunque todo ha sido negativo, hay que estar seguro que no hay evidencia de hipertensión portal. No sé, no vi en tus laboratorios, Karen, si había plaquetas en nuestra institución, obviamente en los pacientes que tienen trombocitopenia, cualquier cosa menos de plaquetas de menos de 100. Creo que es muy importante hacer una evaluación para ver el grado de hipertensión portal. En muchos centros de Estados Unidos, mientras tus plaquetas sean más de 100, puedes proceder con cirugía, pero obviamente es importante mantener eso en cuenta en estos casos. También creo que, aunque estamos enfocados en la parte quirúrgica, es un paciente de 56 años con obesidad y es importante que tenga una evaluación cardíaca preoperatoria antes de decidir qué tipo de cirugía. Pero obviamente, por las imágenes que nos presentaste, creo que es un paciente que parece ser buen candidato para una resección hepática de esta lesión. Hacer un ultrasonido intraoperatorio para estar seguro que no hay lesiones fuera del hígado. Nosotros muchas veces empezamos por laparoscopía para estar seguro que no hay lesiones fuera y hacer ultrasonido después
proceder con resección. Y, por ejemplo, bueno, él tenía unas plaquetas normales, 150,000. El vaso se veía bien, no había ningún dato de hipertensión portal. ¿Algunos de ustedes le tomaría una biopsia del otro lado del hígado para, bueno, considerando a veces se ven hígados normales, pero tienen base con fibrosis o pueden tener, ¿no?, datos tempranos de fibrosis? ¿Alguno le haría algo, le tomaría una biopsia del otro lado? Iván, ¿qué opinas? No, realmente, es lo que te iba a preguntar, básicamente en la biopsia que comentaste que hay hepatocelular carcinoma, si había datos de fibrosis o si alguna de las biopsias mostró datos de cirrosis, pero me imagino que no, por eso estás sugiriendo si había oportunidad de tomar alguna otra biopsia, ¿no? Sí, la biopsia fue así, lo que ahí fue lo que reportaron. Sí. Okay. No, bueno, yo creo que básicamente sería más basado en clínicamente y más lo de imagen, si mostraba datos de hipertensión portal, colaterales y algunos cambios en el vaso que sugiriera hipertensión portal. Yo no creo que sea necesario tomarla específicamente la biopsia. Y por ejemplo, si ustedes vieran las plaquetas en 100,000, ¿cómo cambiaría ahí su abordaje, doctor Borges? Bueno, allí habría la consideración de qué tanta hipertensión portal pueda tener este paciente. Creo que Manuela ha estado un poco en este tema. Muchos centros hacen evaluación de la hipertensión portal, digamos, puede hacer una venografía para tomar las medidas de las venas hepáticas y hacer una cuña para determinar cuál es el grado de hipertensión portal, para determinar cuál podría ser la resección. La otra cuestión importante que no se ha mencionado es el MEL score. El MEL score, que es el modelo por enfermedad hepática terminal desarrollado en la Mayo Clinic y que se usa hoy por hoy, como todos saben, para hacer la distribución de órganos, da una idea bastante clara de cuál puede ser la función hepática y la reserva hepática para estos pacientes. En general se considera que si uno va a hacer una resección importante, más allá de 3 lóbulos, 4 lóbulos, el MEL no debería sobrepasar 9 puntos. Si uno va a hacer una resección un poco más pequeña, podría uno intentar llegar a 12 o 13 máximo. Sí, el MEL de este paciente es 7. ¿Cuál sería su corte para decir en las mediciones portales, decir no procedo con una cirugía hepática? Yo creo que es una cosa importante en este paciente, es que si bien está localizado en el lóbulo, en la parte posterior del lóbulo derecho, uno podría considerar hacer una resección hepática, ya sea del segmento posterior o algunas personas probablemente considerarían hacer una resección hepática derecha formal. Yo particularmente creo que estaría mejor haciendo una resección más pequeña del segmento posterior, de los segmentos posteriores, porque vas a preservar muchísimo más hígado. De manera que si esa fuera la situación, a menos que tuviera una hipertensión portal mayor de 10, sería como mi corte. Para hacer una cirugía mayor, me quedaría con algo mucho más pequeño y mucho más definido. No sé, Manuel, si tengas alguna otra opinión en esto. Sí, yo estoy de acuerdo por las imágenes que hemos visto y por el hígado comparando con la información que tenemos, comparando el hígado con el vaso, definitivamente se ve que hay un grado de esteatosis. Creo que lo que dijo Iván es importante. No creo que se necesite una biopsia del otro lado, pero con la información que tenemos del índice de masa corporal y esta imagen, en algunos lugares utilizarían también un fibroscan para ver si hay esteatosis, pero se ve que no se ve un hígado totalmente normal y obviamente cada día vemos más y más hepatocarcinoma en pacientes con esteatosis hepática. Entonces yo creo que una resección derecha posterior sería probablemente la mejor selección de procedimiento, mientras obviamente no existiera ninguna otra lesión, ¿no? Que damos por entendido. La imagen se ve muy bien. Yo creo que si es nada más una lesión, ese sería el mejor
approach. Una pregunta antes de que en sus centros, dependiendo, la imagen parece no ser tan clara. No sé si había buena definición, Karen, de washout y características muy claras de HCC. O si mi pregunta es hacia ustedes, ¿en sus centros hacen algo basado nada más en la imagen, si es muy definitiva? O en este caso, que parece ser que es un poco irregular, serían más por la biopsia, en caso de que la imagen no sea tan clara. Como un LIRADS 4, que me imagino que esto sería como un LIRADS 4, ¿no? O M. Perdón, es muy buena pregunta. Creo que un mensaje muy importante de la sesión, creo que es que estos casos deben de discutir de manera multidisciplinaria. Creo que es importante en una junta clínica de tumor, un tumor board y obviamente ver las características de la masa. Con las imágenes que tenemos, si no nos hubiera dado Karen la biopsia, sería difícil saber. De hecho, por la presentación clínica y algunas de las características, puede ser que hasta haya tenido un poco de trauma y sangrado, porque en esa no se ve bien si hay una pseudocápsula, demás, pero creo que es muy importante ver que si cumple con los criterios de hepatocarcinoma por imagen, en muchos lugares no se hace la biopsia. Creo que es aún muy controversial. Hoy en día, yo creo que los centros grandes están biopsiando más porque estamos obteniendo información genética. Muchos de esos pacientes entran a estudios y creo que lo que dijo Humberto desde un principio, este caso es diferente del clásico caso que vamos a ver en nuestros tumor boards de carcinoma hepatocelular por ser un hombre que su único factor de riesgo es el sobrepeso y no tiene ningún marcador de hepatitis, no tiene evidencia de enfermedad hepática. Entonces yo creo que en este caso la biopsia fue importante, pero si se presenta en un borde tumor y cumple con características de hepatocarcinoma, entonces, o carcinoma hepatocelular, yo creo que muchos lugares irían directo a resección, ¿no? Y con el MELD que mencionó Karen, creo que está muy importante. Nosotros igual, generalmente si el MELD es arriba de 10, sabemos que es un caso en el cual no sería una resección, una lobectomía, digamos, ¿no? Por eso también creo que la resección posterior te va a dar un poco más de seguridad con el remanente de hígado. Sí, quisiera agregar una cosa allí, es que el LIRAS, que es que tal vez va a hablar un poco más la doctora acerca de esto adelante, pero este es un sistema que ha estandarizado tanto las características como el reporte de las masas hepáticas, pero fue diseñado básicamente en el contexto de los pacientes que tienen enfermedad hepática de base, que tienen algún tipo de factor de riesgo, ya sea cirrosis o hepatitis C o B o alguna otra cosa, pero no fue diseñado para pacientes que tienen un hígado normal o para pacientes que tienen algunos tipos de cirrosis vasculares donde se puede confundir un tumor, no tal vez de este tamaño, pero tumores mucho más pequeños con otras características pudieran confundir el diagnóstico. Ahora que en este caso en particular, con un hígado normal, creo que la biopsia estaba más que indicada. Bueno, aquí como platicamos que tenía no metástasis, también se le hizo un gamagrama óseo a todos los pacientes que, bueno, tenemos aquí en el hospital un tumor board o el multidisciplinario específicamente para hepatocarcinoma, entonces se discuten con hepatólogos, con radiólogos y bueno, este paciente también se hizo el gamagrama óseo para descartar metástasis, ya teniendo el diagnóstico de hepatocarcinoma. Bueno, ya platicamos sobre los beneficios y no beneficios de hacer una resección, o sea, derecha versus de los segmentos posteriores. Pues, si hacemos los segmentos posteriores, pues tienen un poquito más son más complejas, ¿no? Quirúrgicamente que solo una resección del lado derecho, pero bueno, mantenemos más parénquima hepático
Entonces, en este caso hicimos una resección del segmento posterior. Aquí estaba, de hecho, el tumor y se hizo una resección del segmento posterior. Entonces, el paciente siguió teniendo estos 3 segmentos. En el posoperatorio no hubo complicaciones. El paciente fue de alta en el día 5. Aquí en el hospital se implementó desde hace como un año ERAS, que es Enhancement Recovery After Surgery, o el Fast Track. Se usa en pacientes que consideramos que no sean de alto riesgo y que nos puedan irse, no podemos avanzar. Esto tal vez el ERAS no lo usamos en todos los pacientes o especialmente algunos que sean cirróticos. Pero ha habido muy buenos beneficios disminuyendo el tiempo de estancia hospitalaria. El resultado final de patología fue un hepatocarcinoma moderadamente diferenciado, los márgenes negativos, más de 1 centímetro del tumor, mínima estatosis de 5%, una fibrosis 2 de 4, depósito del hierro de 1/4. Lo único importante es que había una invasión vascular presente. Pilar, ¿cómo te gustaría hacer el seguimiento en este paciente? ¿Qué imágenes te gustaría hacer? ¿Cuándo? ¿Y qué laboratorio te gustaría seguir? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, seguimiento lo haría con tomografías, lo que nosotros damos más que resonancia magnética. Y pues a pesar de que ¿no? La feto que tenía era prácticamente normal, sí se le pediría por lo menos pues cada 6 meses. Antes de continuar con la discusión y aprovechando que mencionaste que el paciente ¿no? entró en un protocolo ERAS, me gustaría conocer cuál es la experiencia en cada uno de sus centros para aplicar ese protocolo en hepatectomías. En México, pues obviamente, ¿no? Este protocolo se aplica en muy pocas cirugías. Creo que cáncer colorectal es una de las que está más difundido en el país. Yo tenía experiencia en ERAS para donante vivo, la hepatectomía del donante vivo para trasplante hepático, pero en resecciones oncológicas me gustaría conocer qué hace cada uno en su centro o en qué consiste este protocolo. Karen, mientras platicamos del Fast Track, ¿podrías regresar la diapositiva de la patología para platicar después del seguimiento? Pilar, a tu pregunta, en nuestro centro estamos haciendo Fast Track, como tú mencionaste, solamente para los donantes vivos, pero digo, creo que eventualmente es algo que empezaremos a usar. Empezamos para hacerlo para los donantes vivos renales y ahora lo estamos usando para los de donante vivo hepático. Algunas cosas, algunos detalles. Tenemos un equipo que se ha dedicado a desarrollar esto basado en algunas publicaciones de España, pero ya no hacemos... pueden tomar líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía. Después nada de tomar y media hora antes de la resección toman un vaso pequeño de jugo de manzana. Estamos usando mucho gabapentina postoperatoria. Una vez que los pacientes están ya anestesiados, se les hace un bloqueo directo. No te puedo decir exactamente lo que estamos utilizando, es en colaboración con el equipo de dolor y antes de acabar el caso se les da una dosis de ketorolaco, que en Estados Unidos es algo que no utilizamos tanto, lo usamos en México y creo que es un gran medicamento, lo utilizamos mucho para medicamento postoperatorio. Una cosa nueva que empezamos este año, con lo raro que ha sido COVID, es utilizar también ketamina. Te digo, trabajamos muy cerca del grupo de terapia del dolor, entonces ellos nos ayudan a dar el seguimiento. Iván Sendejas, a quien muchos de ustedes conocen, en algunas ocasiones usa OnQ Pumps, que son también catéteres pequeños alrededor de la incisión para dar infusiones de lidocaína. Y creo que es lo más importante. Tratamos de
levantarlos lo antes posible. A los donantes vivos, yo sí, generalmente iban a terapia a las 2, 3 de la tarde. Tratamos de que para en la tarde ya estén sentados. Ya no les dejamos sonda nasogástrica. Cuando estaba en Nueva York era parte de las reglas del estado, un poco ridículas, pero después de la muerte de un donante hace ya 20 años, en 2001, 2002, a todo mundo se tenía que dejar, y ahora ya no lo hacemos, y realmente con buenos antieméticos y tratar de evitar opioides, realmente no he visto que se necesite. Entonces, apenas estamos empezando. No tengo experiencia con los casos oncológicos, pero yo me imagino que cuando lo empecemos serán principios muy parecidos. Obviamente me estaría muy interesado en saber qué está haciendo doctor Linares y el doctor Bojorquez. Sí, aquí en Cincinnati, igual como comenta el doctor Rodríguez, empezamos, o el protocolo que está más estudiado es con los donadores de riñón, y hacemos algo muy parecido. Para empezar, quitamos la sonda Foley desde que terminamos el donante. El paciente va a una terapia intermedia y luego se va hacia el piso. El protocolo es más o menos similar en oncológicos. Aquí depende un poquito del cirujano, pero trata de simular lo que es en donadores vivos para riñón. Y tenemos también, aplican un bloqueo local, y en algunas ocasiones, esto lo hacen más para el receptor, se usa la bomba que comenta el doctor Rodríguez, donde se deja la bomba por 24 a 48 horas, y igual se empiezan a movilizar desde el primer día. Y utilizamos multimodal, usamos gabapentina, usamos Tylenol y usamos tramadol a dosis bastante bajitas. Los receptores los ponemos con una bomba que es PCA, la mantenemos por 24 horas, y después de 24 horas, esto es para los trasplantes hepáticos, los que se pueden extubar, que no están con medicamentos compressors, se extuban, se mantienen con PCA por 24 horas y luego hacen transición a los mismos medicamentos, gabapentina, Tylenol y tramadol. Usamos también Robaxin para hacer la multimodal. Nos ha funcionado bastante bien. A las 24 horas los tenemos con oral. Bueno, nosotros en Northern tenemos una experiencia similar, así que no creo que tenga mucho más que agregar de lo que ustedes ya me dijeron, que está bastante bien. Aquí lo único que hacemos diferente en la Universidad de Rochester, se les pone una dosis que se llama Duramorph, como un epidural, pero es es un medicamento de extensión prolongada. Entonces queda el bloqueo de 24 a 48 horas. Entonces no tienen un epidural con bomba, es solamente una dosis. Y la otra se hace un bloqueo un tap lock, ¿no? Un bloqueo de los musculares transversales. Y también la idea es reducir los opioides, lo mismo que ustedes están diciendo, pero creemos que el Duramorph ha sido uno de los factores que benefician mucho a los pacientes y tienen muy buen manejo del control. ¿Querías mencionar algo más? Nada más comentar la patología. Creo que esto es algo importante. Cada lugar es diferente. Yo sigo el protocolo de seguimiento que usamos en Nueva York, en Mount Sinai, y es que si esta lesión, ya sea lesiones que están fuera de criterio o sea, si es una lesión de más de 5 centímetros o si tenía más de 3 lesiones, si es moderadamente diferenciado, en este caso que hay invasión vascular, nosotros hacemos tomografía cada 3 meses por los primeros 2 años y después cada 6 meses por los siguientes 2 años, después cada año. Si es una lesión más chica, que no es con buena diferenciación, que no tiene invasión, entonces hacemos el seguimiento cada 6 meses con
dependiendo obviamente si estamos preocupados, va a ser antes la primera a los 3 y ya después cada 6 meses por 2 años y después cada año. Pero obviamente eso es importante porque en este caso es una lesión grande y la invasión vascular es algo que nos preocupa. Sabemos que más del 75% de los carcinomas hepatocelulares pueden regresar, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad hepática. Sabemos que este es un poquito diferente, pero creo que es importante cuál sea el protocolo, pero siempre tener un protocolo de seguimiento post-resección. Aquí la invasión fue microvascular. Mencionarlo claramente. Una cosa más y también una pregunta para ustedes en sus centros. Nosotros hemos hecho solo un caso así, pero ¿qué tanto ustedes usan PD como marcador para tratamiento posterior? Sobre todo en estos pacientes, a lo mejor pensando que va a ser un alto grado de recurrencia, ¿han utilizado PD como marcador como para posteriormente utilizar un PDL1 como un inhibidor dirigido? Nosotros no usamos, no sé, Manuel, si tengas alguna experiencia con esto. Nosotros empezamos, hay un protocolo que Iván Cendejas está haciendo con el Centro de Cáncer de aquí y no te puedo decir exactamente el porcentaje que lo estamos usando, pero lo estamos empezando a usar más. Ok. Bueno, pues sí. Un comentario es, yo creo que además del manejo imagenológico, habría necesidad de hacer los marcadores tumorales, el FP, así haya sido normal, es una cosa importante que vale la pena repetir. Definitivamente creo que hay que ser consistente con el tipo de estudio que vaya a hacer uno, o sea, siempre el mismo estudio, si va a hacer CT scan, si va a hacer MRI, mejor, pero tratar de tener siempre una consistencia en el tipo de estudio que se va a hacer de seguimiento. Entonces aquí, eso es un tema importante. Sí, se hizo aquí un CT scan inicialmente a los 3 meses, no había ninguna lesión, pero a los 6 meses encontré una lesión en el segmento 8 de 1.7 centímetros con washout, hiperintensidad y con con un IRAS de 4. Esta es la resonancia. Les voy a pasar un video. De la lesión de arriba, estos los cambios posquirúrgicos de la resección posterior. Bueno, creo que ya hablamos un poquito al principio de LIRADS y que es algo que quería comentar al público, ¿no? O sea, es algo relativamente reciente. Quería preguntarles más bien su experiencia aquí, si ustedes lo están usando en el hospital y con esta lesión de LIRADS, si harían algo más. Tengo una pequeña imagen sobre LIRADS, no sé si alguno de ustedes quiera pues comentar, ¿no? Creo que el doctor Borges ya nos había dicho un poquito LIRADS, pero para explicar al público en qué consiste. Bueno, como les mencionaba, este sistema que fue desarrollado para reportar una forma consistente y unánime y tratar de unificar los reportes y los hallazgos en los pacientes que tienen lesiones hepáticas y que, como les mencionaba, básicamente tienen factores de riesgo para desarrollar hepatocarcinoma. Se define básicamente en 5 estados. En un estado 1, donde definitivamente las características son benignas, y un estado 5, donde definitivamente los cambios son imagenológicos conclusivos de malignidad, y de 2, 3 y 4, dependiendo de las características, hay un porcentaje más alto o menor de posibilidad de cáncer. Creo que usted está en la diapositiva, la tiene un poco más clara, no me voy a repetir lo que está allí escrito, pero entre más factores se tengan, como son
el hecho de que haya una pseudocápsula que sea hiperintensa en el momento de la fase arterial, que después tenga una washout en la fase venosa y además que tenga un tamaño mínimo de 2 centímetros para ser conclusivo de tumor. De manera que dependiendo de esas características, pues se puede definir en qué nivel de probabilidad para malignidad se pueda dar y dependiendo de eso determinar si hay necesidad de hacer seguimiento o biopsia dependiendo del riesgo. Muchas gracias. Pilar, con esta recurrencia y este tumor, ¿qué le harías? Porque estás en mute. Que sería un buen candidato a hacer algún tipo de control pues, local con ablación. Lo que nosotros utilizábamos normalmente era ablación por radiofrecuencia. Okay. ¿Algún otro terapias locales en sus centros? ¿Qué experiencia? Nosotros hemos cambiado un poco más a usar ablación por microondas. Obviamente el costo es algo que es muy importante, pero yo creo que si ves a la literatura y si nos puedes enseñar otra vez las imágenes, creo que si son, en muchos lugares vas a ver que si son candidatos a hacer una resección, creo que mucha gente diría vale la pena ir a resecar, tomando en cuenta que es un paciente sin enfermedad hepática. Ahora es un lugar difícil, muchas veces son difíciles de llegar. Nosotros muchas de las ablaciones las estamos haciendo el equipo de quirúrgico por invasión mínima, sobre todo lesiones tan altas como esta. Nuestros radiólogos no les gusta si fuera algo más abajo o fuera una recurrencia del lado del lado izquierdo. Yo creo que podríamos trabajar con radiología. En este caso, creo que no, lo haríamos nosotros. Tratar de empezar con invasión mínima, dependiendo qué tan pegado está eso, y hacer una ablación por microondas. Ahora, muchas veces no hay tantas adherencias como piensas, o puedes empezar a movilizar, y si puedes hacer una cuña y quitarlo, mucha gente, yo creo que esto es algo muy controversial, que lo mejor, ¿no? Creo que hay muchos estudios en Europa comparando resección y ablación, y no hay una consenso, sobre todo con las nuevas, como te digo, con microondas y con otra cosa, pero yo creo que hay que tener las dos opciones. Muchos casos en nuestro México, y dependiendo de dónde estamos, hacer una ablación o la aguja de microondas o de radiofrecuencia puede ser muy caro, y creo que hay que tener en consideración que se puede hacer una segunda resección. Es una muy buena opción también. Bueno, aquí le hicimos una radioablación del segmento superior. Se hizo un seguimiento, se hizo una biopsia que salió un hepatocrucemia bien diferenciado, la radioablación guiada por tomografía. Este es el resultado un mes después de la radioablación, y este es la tomografía 3 meses después. Bueno, los cambios de necrosis de la zona con ablación, sin otras lesiones en el hígado. Aquí una cosa más, Karen, si me dejas interrumpirte. Como dijo el doctor Rodríguez antes, por ejemplo, esta recurrencia, esta zona donde está ubicada, es importante. Por ejemplo, este caso sería revisado en una sesión multidisciplinaria con radiólogos, con los oncólogos, y ver qué es la mejor opción que se le puede dar. Yo creo que el IRATS, aunque sea bajo, la sospecha es alta de un hepatocarcinoma, pero sí, para que la audiencia sepa que sobre todo estos casos complejos, ahí es donde más ayuda a tener la opinión de todos y ver cuál va a ser lo mejor para el paciente. Claro. Y esta es una tomografía que fue los 6 meses.
seguimos viendo que sin recurrencia ahí. Sí está. Bueno, esta tomografía menciona en el segmento 3 una lesión como un MIRAS 3. Esto es casi, bueno, 2 años después de su primera cirugía, después se le dio este tratamiento. A este momento, ¿ustedes qué harían? ¿De qué tamaño es la LIRADS 3? A menos de 1 centímetro, es muy pequeña. A ver si me regreso a la... Es esta. Ok. ¿Y función hepática normal? ¿No ha cambiado eso? No, la función hepática ha seguido normal. Perdón, Karen, otra vez, el tiempo de que se hizo la resección a que apareció esta lesión. Pues que ha sido alrededor de 2 años, ¿no? Se operó, se dio el seguimiento, se le hizo la primera radioablación y este es otra vez 6 meses después. Entonces estamos hablando como casi año y medio, ¿sí? 18 meses. A mí me gustaría comentar, no sé, escuchar también la opinión de los demás. Mencionaste que fue una resección anatómica. O si fuera anatómica, bueno, en caso de que fueran, ¿no?, resecciones no anatómicas y el riesgo, digamos, de recurrencia, ¿qué prefieren ustedes, resección anatómica versus no anatómica, considerando que es un hígado sano? ¿No? Y el riesgo justo de la decisión del tipo de resección en presentar estas nuevas lesiones. Sí, es muy buen punto. No había visto eso. Pilar, es cierto, anatómica. Si puedes pasar el videíto otra vez, Karen. No sé, pero creo que yo estoy viendo aquí la vena, que hay una vena hepática derecha. No sé si... Sí. Digo, es difícil saber por qué es por resección, pero si realmente una resección de segmento posterior, lo que habíamos platicado al principio, 6 y 7, en muchos casos la gente tomaría la derecha, irse muy pegado al margen. Entonces, no había visto eso. Yo creo que siempre tiene un poquito más de, si el hígado es normal, si puedes hacer una resección formal del sector posterior, sea mejor. No sé, Humberto, tu opinión en cuanto a preservar la hepática derecha o no. Como digo, es difícil ver ahorita la tomografía, Karen, porque ya es post-resección, pero digo, si me pusiera a hacer este caso, yo estoy viendo que hay media izquierda y una derecha, lo cual quiere decir que quizás no fue una posterior formal, sino fue tiene un nombre posterior, bueno, el parénquima, pero preservando la vena hepática derecha. Sí, no hay duda. Creo que con una función hepática normal, lo ideal es hacer una resección anatómica y hacer una segmentectomía formal. Creo que hay una ventaja clarísima, particularmente cuando uno tiene un paciente con un parénquima normal. Yo creo que ese es el mensaje básicamente, y es hacer resecciones anatómicas en la medida en que sea posible. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, o estamos pronto por el tiempo, ¿no? No, creo que tenemos como unos pocos minutos. Bueno, bueno, teniendo esta lesión que salió ahí, es un paciente que, bueno, la biología, ¿no?, del tumor se ha visto benéfica. ¿Qué harían en este caso? Por ejemplo, ya vemos que tuvo un tumor, tuvo una recurrencia en un segmento, pero ahorita hay una lesión muy pequeñita en otro. ¿Qué opinan? ¿Alguno de ustedes
pondría otra ablación, nada más tendríamos el seguimiento en otros meses, o creen que el paciente igual y se beneficia en este caso de ponerse en la lista de trasplantes, considerando que ya se hizo una resección y estábamos teniendo los tumores. Bueno, yo creo que primero que todo, con este líder tan bajo, este paciente podría seguirse desde el punto de vista de imágenes, 3 o 6 meses hasta tener un poco más de conclusión del diagnóstico. Pero creo que en este tipo de paciente en particular estaría empezando a pensar en el trasplante hepático sin ninguna duda. Porque aquí el que estamos hablando es de la carcinogénesis del hígado y de la multicenticidad que ha tenido este tumor. No sabemos, o sea, básicamente ha tenido 2 recurrencias, creemos que esta también va a ser una recurrencia, y de manera que haría un control local, como un puente para trasplante, un bridge, pero empezaría a pensar en la posibilidad del trasplante por varias razones. La primera es porque el tiempo de espera, particularmente en Estados Unidos, este paciente no va a tener un MEL automáticamente alto, va a tener que tener un tiempo de espera desde que se enlista hasta que se activa. Número 1, número 2, dependiendo de la región donde esté, el tiempo de espera puede ser 6 o 8 meses, o sea, aquí ya estamos hablando allí casi de 1 año. Y creo que él debería estar teniendo esta posibilidad en mente. Mientras tanto, si se confirmara que es el diagnóstico, bueno, haría un control locorregional como puente a una posibilidad de trasplante. Sí, de hecho este paciente, bueno, se discutió de nuevo, ¿no? Todo esto ha sido en el equipo multidisciplinario y se comentaron las mismas características. Consideramos que la biología del tumor ha sido benéfica, pero está teniendo recurrencia en otros lados. Entonces se enlistó considerando de la última lesión, que sabemos confirmatoriamente era hepatocarcinoma. Actualmente, bueno, la política de UNOS cambió unos puntos en el último año que se puso formalmente en práctica, y yo quería preguntarles, pues a Pilar, en México, ¿qué criterios están usando para trasplantes en hepatocarcinoma? Cuando yo estuve trabajando en el 20 de noviembre, hace un par de años, estábamos usando los criterios de Milán. Y bueno, estábamos antes de esta política, realmente no había un puntaje como tal que estábamos con hepatocarcinoma, pero no sé, Pilar, si nos puedes dar tu experiencia. Bueno, en el país, desgraciadamente, como saben, no hay, ¿no? O sea, no hay un consenso nacional, no hay unas guías. Cada centro decide los criterios para trasplantar a los pacientes, no se les otorgan puntos o tiempo de espera reglamentario o no, esta cosa en la que se le van sumando un punto cada X tiempo para que accedan a trasplante, eso no existe en el país. Prácticamente cada centro decide bajo qué criterios trasplantar a sus pacientes. Particularmente nosotros pues consideramos que ofrecer trasplante, ya sea de donante vivo o de donante cadavérico, tendría que ofrecerse bajo los mismos, o sea, el paciente debe ser candidato a los dos, ¿me explico? No cambiamos la opción o los criterios si es un donante, tienen un donante vivo o un donante cadavérico. Entonces, desgraciadamente, pues no hay mucho para platicar de lo que se hace acá en el país. Esperando lo que nos cuenten, ¿no? Pues de sus centros cada uno en Estados Unidos. Y agregaría unas preguntas que han surgido acá de la audiencia, es respecto al uso de la terapia adyuvante en hepatocarcinoma y si utilizan las guías del NCCN en sus centros o alguna otra, como, no sé, la de estudio del hígado americana, o por qué guías más o menos se basan.
Manuel, ¿quieres empezar tú con explicarnos la nueva política de UNOS y qué guías usan en tu centro? Sí. Este caso, que es recurrencia por resección, a veces es controversial porque mucha gente utiliza una resección previa o el hecho de que tuvo una ablación como motivo de tratarse una excepción, pero creo que es importante saber, sobre todo con lo que dice Pilar, que han ido cambiando. O si uno ve en febrero del 2002, que fue cuando empezamos a utilizar unos, creo que tanto Humberto como yo estamos en ese cambio, y creo que se empezó, es muy difícil decirlo, pero es cierto, se trasplantó demasiado hepatocarcinoma, se abusó un poquito del sistema al punto que 35 a 40% de los trasplantes están yendo. Entonces, se bajó se quitó totalmente el darle puntos a T1 y nada más nos fuimos a darle puntos a T2. Y como ves, esta gráfica es muy buena, cómo ha ido poco a poco cambiando el puntaje que se le daba, porque con todo y los cambios, 10 años después cuando se reanalizó, y yo estaba en el comité de hígado en unos, y eran a un 20 a 25% en algunas regiones más de trasplantes eran para hepatocarcinoma, para carcinoma hepatocelular. El problema es que hay muchos otros pacientes que tienen esclerosis colagitis esclerosante primaria, que tienen PBC, niños que están enlistados por atresia biliar, que no estaban recibiendo hígados porque se le iba subiendo el puntaje hasta que llegaban a 40, ¿no? Entonces eran pacientes que tenían una calidad de vida muchas veces excelente porque tenían terapia loco regional, como decía Humberto, y estaba muy bien controlado el tumor, pero tenían acceso. Entonces, de los primeros cambios que se hizo, y todavía hay cambios ahorita, y en cada región es diferente, es uno que ya nos esperamos 6 meses antes de que sea el puntaje. O sea, el paciente se puede enlistar por carcinoma hepatocelular, pero no les da de inmediato los puntos de hepatocarcinoma, ¿no? Eso ha ayudado mucho porque la biología del tumor muchas veces hace que estos pacientes salgan de criterio o nos dicen que estén bien controlados. La otra parte, que eso sí, quizá Humberto nos puede decir, su región depende mucho de la región donde estés, es el downstaging, ¿no? En la región donde yo estoy, que es la región 5 de Estados Unidos, que somos California, Nevada, Nuevo México, Arizona y Utah. Realmente los estados que tienen trasplantes somos Utah, Arizona y California, pero obviamente California tiene a UCSF. Tenemos, para toda la región utilizamos criterios de la Universidad de California en San Francisco. Y además tenemos un protocolo regional en el que si un paciente está fuera del estadio de la Universidad de California en San Francisco, después de tratamiento de 6 meses, se puede volver a aplicar a una excepción. Entonces, realmente hay ciertas reglas regionales que no están totalmente, pero creo que el mensaje es que hay que tener un sistema. En cada país es un poco diferente. Los italianos tienen un tipo, en Japón hay otro, pero el que se escoja, hay que seguirlo, tiene que ser a nivel, tratar de hacerlo a nivel nacional y saber que, pues sí, nos encanta trasplantar carcinoma hepatocelular porque son generalmente pacientes que no tienen mucha enfermedad hepática, que en muchos casos se recuperan muy rápido, pero podemos quitar hígados a otros pacientes que quizá los necesitan más, ¿no? Entonces, no sé, Humberto, me gustaría saber qué es lo que hacen en Luisiana, en tu región. Creo que nuestra región, por ser la región con California, es mucho más agresiva que el resto del país. No, creo que básicamente has dicho lo que nosotros hacemos. La nueva regulación tuvo varios cambios. El primer cambio es que
la distribución de los órganos ahora no son por regiones, sino son por millas, dependiendo de la localización del donante, de manera que las listas son un poco cambiantes. La segunda, como mencionaba Manuel, los criterios de Milán, digamos, dan un puntaje automático, pero este puntaje automático no se adquiere sino 6 meses después de estar enlistado. La otra cuestión es qué pacientes se les puede hacer el downstaging, que son candidatos a hacer downstaging y que van a adquirir un puntaje automáticamente después de un downstaging. Tienen que estar dentro de los criterios de San Francisco, o sea que tengan un tumor simple menos de 5 centímetros o un tumor total menos de 8 centímetros. Este tipo de pacientes son candidatos a hacer el downstaging y una vez que logran estar dentro del criterio de Milán van a tener un puntaje similar. Pero los pacientes que van a estar fuera de ellos, como este caso, o que han tenido una resección hepática, necesitan básicamente aplicar al comité regional para obtener la excepción y no son pacientes que necesariamente vayan a ir automáticamente a adquirir ese puntaje y muchas veces el comité determina que no son pacientes candidatos, ya sea porque tienen un tumor bastante avanzado o por el contrario, que no tienen, que es un tumor pequeño, que está controlado y que no requiere trasplante, por lo menos en ese momento. De manera que hay un poco de variaciones y no todas las reglas son en blanco y negro, sobre todo en tumores que salen de los contextos clásicos, digamos. Un punto, perdón, no me quiero pasar el tiempo, Karen, pero está viendo tu diapositiva. En el 2015 sigue esa línea hacia arriba. Otra cosa importante que no mencioné, platicaba que hasta el 2013 se podía subir hasta 40 puntos, entonces pacientes con hepatocarcinoma están quitándole a pacientes con MELD. Y esto que pusiste, HCC CAP34, es otro de los cambios grandes que se hizo, no nada más extender, que no te dan los puntos de inmediato, sino que después de 6 meses, pero ningún paciente con carcinoma hepatocelular puede llegar a más de un MELD de 34, que eso de cierta manera no desventaja a los pacientes muy enfermos con MELD de arriba de 35, ¿no? Y la parte donde dice 2017, que tienes la flecha abajo, lo que dice Humberto, nada más, eso que dice NLRB es el National Liver Review Board, que también con estos nuevos cambios de círculos, etcétera, es básicamente un voto. Cada región tiene representantes y cada centro, uno se puede ser voluntario para votar, pero los casos se revisan y si es un caso que no tiene excepciones automáticas, como dijo Humberto, se puede rechazar la excepción, ¿no? Entonces hay de cierta manera como un filtro nacional que todos tenemos que tratar de controlar. No es fácil, no es blanco y negro como decía él, pero creo que tenemos que tener cuidado, no abusar del sistema y sobre transplantar hepatocarcinoma. Claro. Bueno, ya para cerrar, bueno, esto ya es más sobre trasplante, pero el paciente actualmente está enlistado. Está viendo la posibilidad de trasplante vivo aquí en la región de Nueva York. Pues el MEL score promedio para recibir un trasplante es como 35, entonces ya vemos con un CAP y los pacientes tienen que esperar mucho tiempo. A veces vemos las opciones de que los pacientes puedan recibir el trasplante, como en este caso con un donador vivo. Creo que ya podemos concluir con el caso. Muchísimas gracias a todos por participar, fueron muy buenas preguntas. Pues revisamos desde el diagnóstico, cómo hacer el seguimiento, los tratamientos. Entonces, bueno, agradezco mucho la participación de todos y agradezco mucho a Pilar por organizarlo y esta sesión y por invitarme. Gracias a todos y los invitamos a quedarse a nuestro próximo caso clínico. Gracias, doctor Linares, Rodríguez, Boborques, que está en el siguiente también. Hasta luego. Gracias, Pilar. Gracias, felicidades. Gracias.